Está en línea de Cadena 3 el vocero de EPEC, Alfredo Camponovo, y bueno, hay también algunas consultas allí ya de los oyentes que van enviando las dudas y demás. Pero ya te está escuchando Alfredo Camponovo. ¿Cómo le va, Alfredo? Gracias por atendernos. Hola Luis, Ale, ¿cómo les va? ¿Cómo andan todos por ahí? Gracias por el contacto. Bueno, hay preguntas, hay un montón de consultas. ¿Te parece que vayamos evacuando algunas y después ya nos metemos de lleno con todo esto que están anunciando? A ver, Gloria, Ale, vamos con algunos. Sí, tengo aquí un mensaje, bueno, no tiene que ver con la recategorización de la EPEC, pero dice qué pasa con la gente de EPEC que colocan el primer vencimiento los 2 o 3 primeros días del mes. No fuerzan a pagar con recargo o realmente no tienen la menor idea de lo que es gerenciar una empresa. Bueno, les interesa el recargo. Saludos, Marcelo Belmaña. Ahora, ¿qué es lo que tiene que saber, Alfredo? ¿Qué tal? Buen día, buenas tardes. ¿Qué es lo que tiene que saber la gente? Vamos al tema de la recategorización, claro, que es lo más importante, ¿no? Alfredo, ¿cómo hace la gente? ¿Cómo puede hacer para empezar? Bien, solo para evacuar la duda del oyente que preguntaba, lecturas se realizan todos los días, de acuerdo a cuando se haya dado de alta el contrato. Entonces puede pasar que a lo mejor le quede algún vencimiento en los primeros días del mes, pero no hay ninguna, digamos, animadversión de hacerlo en esos días para que el usuario pague recargo de ninguna manera, ¿no? Esto para aclararlo. Bien, para ir concretamente al tema de la recategorización, a ver, el formulario, que es el formulario RACE, que es el registro de acceso a los subsidios a la energía, está de manera online, se puede completar a través de la web de la Secretaría de Energía de la Nación, es decir, www.argentina.gov.ar/subsidios. Ahí cualquier usuario desde su computadora o desde su celular puede ingresar y llenar el formulario para poder inscribirse, si es que nunca lo hizo, porque como bien decía Alejandro, aquel que no se inscribió por decisión de la Secretaría de Energía de la Nación quedó incluido directamente en el grupo N1, es decir, en el grupo de mayores ingresos, por más que no lo tenga. Ahora bien, si alguien no tiene en su domicilio computadora, no tiene conectividad, no sabe cómo hacerlo, ningún problema. Para eso se ha lanzado este plan, para poner, EPEC va a disponer puntos de atención con asesores para que puedan ayudarle al usuario a hacer el trámite, que van a estar ubicados en Córdoba Capital, en los centros vecinales, a partir del próximo jueves, pero también en los centros de atención comercial de EPEC, a partir de mañana mismo, por supuesto, porque están habilitados y funcionan con normalidad, y en el caso de los CPC, también vamos a contar con la colaboración de los CPC para que también puedan atender a los usuarios, y en el interior con algunas municipalidades que también van a estar prestando colaboración con puestos instalados en sus dependencias para ayudar a aquellos usuarios que se acerquen con la factura de energía y su DNI para poder hacer el trámite y quedar categorizado como corresponde. Alfredo, sí, le expliquemos a la gente cómo se divide la categoría N1 y cómo es N2 y N3 en cuanto a los subsidios y en cuanto a qué deben tener para estar en cada categoría. Bien, perfecto. La situación es la siguiente. Cuando se lanzó este sistema de segmentación, allá por junio del 2022, se establecieron para los usuarios residenciales, porque este plan y porque esta categorización es para los residenciales, hogares, casas de familia, departamentos, digamos, domicilios particulares, se establecen 3 categorías. La primera de ellas es la N1, la de altos ingresos, que tiene como requisitos 3,5 canastas básicas de ingreso, de allí para arriba. El problema es que la canasta básica se ha ido actualizando y se ha actualizado a mayor velocidad, digamos, de lo que se han actualizado los sueldos. Entonces, alguien que antes era N1 puede que hoy ya no lo sea, porque los ingresos, en el caso de la canasta básica, las 3,5 canastas básicas, hoy representan un ingreso superior a 2.700.000 pesos para el grupo familiar. Es decir, alguien que tiene ese ingreso o que tiene 3 inmuebles o que tiene vehículos, 2 o 3 vehículos con una antigüedad inferior a los 3 años, entonces puede quedar categorizado en ese nivel, que es el nivel N1, que ya no cuenta con ningún subsidio. Después tenemos la categoría N2, que es la categoría de menores ingresos, en la cual la condición de los ingresos del grupo familiar es lo correspondiente
correspondiente a una canasta básica o digamos, una canasta básica o menos de ese monto, que hoy la canasta básica está alrededor de 770.000 pesos. Y después, sí. Completa. No, para terminar la N2 es la que paga, la que tiene subsidio pleno, o sea, tiene el subsidio completo en el costo de la energía. Esta es la categoría, digamos, que menos paga dentro de la división, digamos, de estas tres categorías de los usuarios residenciales. Bien, una cuestión que me parece interesante, que aquellas personas que están alquilando y cuyo titular es el dueño de la vivienda, ¿pueden anotarse también para recibir el subsidio, Alfredo? Absolutamente. El subsidio va en el domicilio con el número de contrato y el número de medidor de EPEC. Es decir, yo alquilo un departamento, pero la luz está a nombre del dueño de la vivienda y no está a mi nombre porque nunca hice el cambio de titularidad. Bueno, pidiéndole al dueño de la vivienda esos datos, el número de contrato y el número de medidor que figuran en la factura, puedo llenar el formulario y acceder al subsidio a mi nombre en ese domicilio que estoy ocupando. Bien, buenas noches, dice Víctor Hugo. Los que tenemos cooperativa, ¿cómo hacemos para tener el subsidio? Pregunta desde el interior de la provincia. De la misma manera que hacen los usuarios de EPEC. Este plan de recategorización es para los usuarios de todas las distribuidoras de la provincia, tanto EPEC como las cooperativas. También se trabajó, por eso en este lanzamiento que se realizó esta mañana, estuvo presente el ministro Martín Gil, el ministro de Cooperativas y Mutuales de la provincia, porque también se está trabajando con las cooperativas para que este mismo plan de acción territorial se realice en los lugares donde el servicio es prestado por las cooperativas. Alfredo, ¿cuánta gente estiman o qué porcentaje estiman de gente que está mal categorizada o estaría mal categorizada en la provincia? Hola Juan, dentro de esos casi 400.000 usuarios que están hoy dentro del grupo N1, digamos, dentro del total de los usuarios residenciales de EPEC, hay más o menos entre 390.000 y 400.000 que están dentro del grupo N1. De esos 400.000, estimamos que más o menos hay entre un 40 y un 45% que están mal categorizados. O sea que Alfredo, es importantísimo, digo, esto de ingresar y corroborar la categorización. Hay un detalle que no es menor. Primero, el que no hizo nunca el trámite, que como ya dijimos quedó dentro de la N1. Pero hay otro detalle que no es menor. La recategorización no es automática. Es decir, yo llené el formulario cuando se lanzó la segmentación en el 2022 y quedé dentro de la categoría o del grupo N1 de altos ingresos. Pero hoy mi situación cambió, porque no tengo trabajo, porque tengo menos trabajo y menos ingresos que antes. Si yo no ingreso al formulario y hago la modificación de mis datos, voy a continuar siendo N1. Por lo tanto, aquellos que llenaron en alguna oportunidad, pero que hoy están en una situación diferente, también deben entrar a argentina.gov.ar/subsidios con el solo detalle que en lugar de hacer clic en el link para completar el formulario, deben hacerlo para modificarlo. Allí van a necesitar un número de gestión, que fue el que recibieron por mail cuando hicieron inicialmente el trámite. Si lo perdieron porque borraron el mail, no hay problema, porque el sistema permite recuperar el número de gestión y que aquel usuario que lo quiera hacer puede modificar sus datos y quedar categorizado como corresponde. Pero es muy importante hacer el trámite desde cero o modificarlo. Y si quieren lo ponemos en número, porque es muy fácil. Para un usuario de un consumo promedio de EPEC que está en los 200 kilowatts mensuales, si es N1 paga 30.000 pesos. Si es N2 paga 12.000 y si es N3 paga más o menos 13.000. O sea, está pagando prácticamente un tercio de lo que paga un N1. Por eso es importante que los usuarios hagan el trámite. Si lo hicieron y se modificaron las condiciones, que se recategoricen. Y si no lo hicieron nunca, que por favor lo hagan. Y Alfredo, ¿hasta cuándo hay tiempo para recategorizarse? No hay fecha límite, no la ha puesto la Nación. El formulario está abierto desde aquel junio del 2022, siempre quedó abierto y siempre estuvo disponible.
hay que entender que el reempadronamiento se hace siempre durante la primera quincena de cada mes. Es decir, que cuanto antes lo haga el usuario, antes va a recibir el beneficio si le corresponde. Es importante hacerlo con mayor celeridad para que pueda quedar bien categorizado y en las próximas facturas pueda recibir el beneficio, insisto, si es que le corresponde y cumple con los requisitos. Carlos Paloni. ¿Alguna consulta más? Sí, ahí sumamos más. Carlos Paloni dice, los que ya estamos categorizados y no obtenemos cambios, ¿igual hay que categorizarse? No, el que ya hizo el trámite y no tiene ningún cambio en su situación personal, no tiene que hacer el trámite de nuevo. Generalmente los que están dentro de los grupos N2 y N3 no tienen nada que hacer, no es salvo que haya variado su condición, pero generalmente todavía son las únicas dos categorías tarifarias que conservan subsidio dentro de todas las categorías tarifarias de EPEC. Entonces esos usuarios prácticamente no tendrían inconvenientes. La mayor preocupación es en el grupo N1, donde entendemos puede haber o puede existir un grupo de usuarios que estén mal categorizados y que por lo tanto están pagando algo que no le corresponde. Dice Oscar Gómez, yo pagaba 1.800, ahora me vino 7.500 con el mismo consumo. ¿Cuánto es el aumento? Es otro. Claro, porque no se olviden que en el mes de febrero habría que ver en qué categoría de usuario está incluido el señor, pero lo que hay que decir es que en febrero hubo un aumento de la energía muy importante del 120% que impactó fundamentalmente en los usuarios N1 y en los usuarios comerciales. En esos usuarios el impacto fue realmente muy importante, en el caso de los comerciales de prácticamente el 100%, en los usuarios N1 prácticamente del 60% en el impacto final de la factura, ¿no? Y también, de alguna manera, en menos proporción, también tuvo impacto en los usuarios N2 y N3. Rodrigo dice que lo recategorizaron, dice, buenas noches, dice, ¿qué hacemos con lo que pagamos una boleta exorbitante? Dice, supe tener el subsidio y fue sacado de un mes para otro. ¿Puede ser que haya algunos usuarios que les hayan sacado el subsidio, hayan sido recategorizados automáticamente, Alfredo? A ver, es una potestad que tiene la Secretaría de Energía de la Nación. Si es que en algún momento la condición cambió y han hecho algún cruzamiento de datos respecto de los ingresos de sus usuarios, sí, la Secretaría de Energía puede haberlo recategorizado. Si el usuario, por ejemplo, estuvo en un domicilio y después se mudó a otro domicilio y no hizo el cambio, también va a pagar la diferencia, porque siempre es en relación al número de medidor. Cualquier cambio en el suministro, el número de contrato no varía, pero el número de sí puede variar, digo, si cambia de domicilio, pero habitualmente si cambia el número de contrato o el número de medidor, tiene que volver a meterse y modificar sus datos, porque el usuario es el mismo, pero los datos referidos a su suministro de energía cambiaron, y entonces la Secretaría supone que hubo un cambio también y lo recategoriza, digamos, sin consultarle al usuario por qué hubo ese cambio, ¿no? Hola Luis, dice, hola chicos, dice, justo nos estábamos fijando con mi señor y nos cambiaron de categoría en agosto del 2023. Antes estaba en la categoría N2 y ahora estamos en la N1, dice. Bueno, que por favor ingrese y vuelve a hacer el trámite, porque allí debe haber habido algún cambio en el suministro que ha hecho que lo recategoricen, que puede ser, por ejemplo, un cambio en el número de medidor, o insisto, que se hayan mudado, aunque sea el mismo titular, es decir, sigo siendo el mismo Alfredo Camponovo, sigo siendo el mismo que pedí el subsidio, sí, pero sus datos del suministro cambiaron y por lo tanto la Secretaría no identifica, directamente lo recategoriza. Que por favor ingrese y haga el trámite para que vuelva a estar en la categoría que le corresponde. Bien, siguen entrando muchas consultas, Luis, pero esta me parece muy interesante y le digo a Alfredo porque tiene que ver con el tema de la seguridad sobre todo. Dice, sí. Aníbal, ¿por qué para iniciar el trámite del subsidio pide los datos de una tarjeta de crédito? ¿Por qué? Pregunta Aníbal desde Cosquín. No es, nada que ver. No, por favor, no, ningún dato comercial, no. El único dato que pide, a ver, ¿cuáles son los datos fundamentales que pide el formulario? Por supuesto, los datos personales, nombre, número de DNI, número de trámite del DNI, por eso necesita el trámite físico, el
el ejemplar físico del DNI para poder sacar el número de trámite, no alcanza solo con saber de memoria el número de DNI, número de contrato del servicio de electricidad, número de medidor del servicio de electricidad, y después lo que pide la página es el número de CUIL de aquellos habitantes mayores de 18 años que estén dentro del mismo domicilio, porque recuerden que las condiciones de ingreso es para el grupo familiar, o sea, los 2.700.000 que pone como base, digamos, el N1 es para todo el grupo familiar. Vamos a poner el caso de una pareja, el esposo, la esposa y algún hijo mayor de 18 años que tenga ingreso, también hay que considerarlo. Entonces pide los números de CUIL de los mayores de 18 años con los ingresos de esos mayores de 18 años en el caso de que los tengan, porque puede haber un hijo de 19 años que estudia y no trabaja y por lo tanto no tiene ningún ingreso. Entonces, esos datos sí. Cualquier otro dato de cuenta bancaria, de número de tarjeta de crédito, eso por favor es una estafa. No tiene que brindar ningún... EPEC no le pide, sí. Si bien esto es una página de la Secretaría de Energía de la Nación, tampoco EPEC pide ningún dato de ese tipo. E incluso vamos a hacer una convocatoria a través de WhatsApp, de SMS y de mail que vamos a estar enviando a los usuarios para invitarlos a que se recategoricen, donde tampoco vamos a pedir ningún dato personal. EPEC ya cuenta con los datos del usuario, su número de contrato, su número de cliente, todos esos datos están en la base de datos que tiene EPEC, así que no necesita brindar ningún dato de ese tipo. Alfredo, siguen preguntando y con esto queremos despedirle y agradecerles la atención con Cadena 3 y por supuesto abiertos ante los requerimientos de los oyentes. ¿A dónde hay que dónde podemos consultar y los lugares donde van a estar atendiendo? Vamos a estar atendiendo en nuestros centros de atención comercial, en los habilitados que están habilitados todos los días. El que mayor horario extendido tiene, como ustedes saben, es el de la nueva terminal, que atiende incluso hasta las 20 horas, es decir, que aquel que no puede ir a la mañana porque está trabajando puede hacerlo por la tarde. Después vamos a estar informando porque vamos a estar con puestos ubicados en los centros vecinales, por lo tanto vamos a aglutinar barrios de cercanía y vamos a anunciar en qué centros vecinales vamos a estar. Vamos a estar también en los CPC con la colaboración de la municipalidad, con agentes que puedan también asesorar a los usuarios para que puedan hacer el trámite, y en el interior vamos a estar en algunos, aparte de los centros de atención de EPEC, en algunas municipalidades y en aquellos lugares del interior que tienen delegación de ARCEP, del ente regulador de los servicios públicos, también vamos a tener atención en esos lugares. Y por si alguien necesita el asesoramiento, digamos, para hacerlo de manera online, también vamos a tener en nuestro 0800, el 0800 de EPEC, que es 0800 777 0000, una opción para asesorarlos también y para que puedan comunicarse con un operador que le indique si le falta algún dato, si no encuentra algún dato, si tiene alguna duda, para que le indique y puede el usuario hacerlo desde la comodidad de su domicilio. Gracias por su atención, Campo Nuevo.